bendecidos. Bueno, nos preparamos para la exposición de la palabra y quisiera saludar a los que nos visitan por primera vez. Mi nombre es Andrés Zuleta y soy uno de los pastores de esta hermosa comunidad. Y ruego en el Señor que usted pueda escuchar hoy la palabra de Dios y ser sensible al mensaje que Dios tiene para tu vida. Y yo quisiera comenzar, me encanta cómo la Biblia tiene una especie de analogía, hablando acerca de la vida cristiana. Dice que nosotros estamos en una carrera, y algunos lo llaman la carrera de la fe. Y como en toda carrera uno a veces se cansa, y como en toda carrera a veces uno llega a la meta, y como en toda carrera uno a veces tiene que ayudar a otros para caminar y correr en esta hermosa carrera de la fe. En esta carrera de la fe algunos ya han llegado a la meta, algunos ya han partido con el Señor. Y usted me imagino que ya en su mente tiene personas que han partido con el Señor y aunque es difícil y uno dice, ay, bendito Señor, la pérdida de un hermano, finalmente nosotros entendemos por el Evangelio que es lo mejor estar con el Señor Jesucristo. Pero también en esta carrera de la fe hay momentos muy difíciles. Y en esta carrera de la fe a veces tenemos a hermanos, amigos o familiares que han dicho, no corro más esta carrera y abandonan los caminos del Señor. ¿Tiene personas así? ¿Conoce personas así? Pero ¿sabe qué es lo más difícil? Que nosotros mismos a veces hemos abandonado los caminos del Señor. Y en esta carrera de la fe muchas veces estamos tan deprimidos y estamos tan tristes que necesitamos que otras personas vengan y nos den la palmadita y nos digan, ánimo, se puede correr la carrera de la fe. Y yo imagino que en este momento usted estaba pensando en personas que quizás usted comenzó la vida cristiana y hagamos como esa evaluación. Tú comenzaste la vida cristiana no sé hace cuánto y al día de hoy tú puedes decir, yo comencé con Julanito, con Peranito, con este y con este, y de ese grupo que llegó a la iglesia en ese momento quizás solamente estés tú y los demás. A lo mejor algunos están en otras iglesias, pero a lo mejor algunos abandonaron los caminos del Señor. Quizás por miedo, quizás por temores, quizás porque están deprimidos y no quieren saber nada de las iglesias. Y hoy yo quisiera hablarles de un hombre de las Escrituras que vivió momentos muy difíciles. Y hoy es mi ruego y mi oración que nosotros logremos identificarnos con este hombre, porque, amados, en esta carrera de la fe vamos a tener muchos miedos. En esta carrera de la fe, a veces, y quizás hoy tú estás deprimido y llegaste aquí a la iglesia por pura misericordia de Dios. Y Dios tiene algo que decirte esta mañana. Así que el título de mi sermón se llama Me asusté y me deprimí. ¿Cómo se llama? Me asusté y me deprimí. Acompáñame a leer el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 9. Y vamos a ver esta extraordinaria historia y yo quisiera que usted hiciera buen uso de la imaginación. Que usted logre imaginarse todo lo que va a pasar en este texto, porque es una hermosa historia y vamos a lograr identificarnos en ella. Le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a leer la palabra del Señor. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 9. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, mira el mensaje, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida, Elías, como tú se la quitaste a ellos. Verso 3. Elías se asustó. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de vivir, con ganas de morirse. Y mira lo que dice Elías.
estoy harto, Señor, protestó. Y mire lo que le dice: Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: Elías, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: Elías, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Oremos. Señor, gracias porque tú no escondes la debilidad de tus siervos. Y en un mundo, Señor, que nos invita a ser muy fuertes y a no expresar nuestras debilidades, tú esta mañana nos muestras, Señor, que somos débiles y que tenemos miedo y que nos deprimimos y que a veces, Señor, en oración hemos pedido: quítanos la vida. Yo te ruego, papá, que esta mañana nos hables, porque necesitamos, Señor, entender que somos débiles, pero también necesitamos entender que tú eres bueno y has provisto alimento para nosotros. Así, Padre, que háblanos a todos los que estamos aquí, a nuestras debilidades, a nuestros miedos, a nuestras depresiones, a las tantas veces que hemos querido abandonar, Señor, la iglesia y tus caminos. Pero una vez más, Señor, tú envías mensajero para hablarnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. ¿Cómo le parece la historia? Tiene expresiones muy fuertes, ¿no le parece? Expresiones como que me asusté y huyó. Tiene expresiones como se sentó a la sombra con ganas de morirse. Ay, este es el siervo de Dios, por favor. Y dice: estoy harto, Señor. Qué expresiones las de este texto, ¿no? Pero yo quisiera ser buen maestro de las Escrituras y lo primero que vamos a hacer es: ¿quiénes son los personajes de este texto? Y usted va a encontrar en el versículo 1 que se nos menciona al menos 3 personajes de nuestra narrativa. El primero es Acab, el segundo es Jezabel y el tercer personaje es Elías. Y yo quiero explicarte quiénes son estos personajes. El primer personaje, Acab. ¿Quién es Acab? Acá es el rey de Israel. Acá tenía la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios hacia los sacrificios, hacer la voluntad de Dios. Pero yo quiero mostrarle que el rey Acab estaba muy alejado de Dios, huyó de Dios. Y este rey había llevado al pueblo de Israel a la idolatría. Y mira lo que dice Primera de Reyes, va a aparecer en pantalla, capítulo 16, versículo 29 al 33, nos va a describir quién es este rey. Mira lo que dice: en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acá, hijo de Onri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Este rey estuvo 22 años llevando al pueblo a la idolatría. Y mira lo que dice: Acá, hijo de Onri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también, miren esto, se casó con Jezabel, hija de Etbaal, que es un rey pagano, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal, un dios pagano, y a adorarlo. Y mira el versículo 32 porque nos va a definir quién es este rey. Le erigió un altar en el templo. Por favor, la responsabilidad de este rey era llevar al pueblo a la adoración del Dios Todopoderoso. Pero lo que este rey está haciendo es llevar al pueblo a la idolatría. Verso 33, y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, la conclusión de la biografía de este rey: hizo más
para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Era bueno este hombre, ¿cierto? Era malo. Así que estamos frente a un rey muy malo y la esposa no se queda atrás. Porque la esposa era hija de un rey pagano y él se casa con esta mujer llamada Jezabel. Y esta reina, por el texto, nos da a entender que era una mujer muy airada. Mira lo que dice cuando él le da la noticia: que los dioses me castiguen. Así que al parecer esta reina tenía un corazón endurecido y era muy, pero muy mala. Así que en conclusión, estos dos personajes llevaron al pueblo a adorar a Baal. En vez de llevar al pueblo a buscar al Dios Todopoderoso, lo que hacen es hacer altares, sacrificios. Y déjeme explicarle qué significa adorar al Dios Baal. El Dios Baal son imágenes de toros que representaban la fortaleza y la fertilidad. Y ellos lo que hicieron fue llenar todo el pueblo de estas imágenes. Invitaban al pueblo: adórenlo. Así que nuestros dos personajes, Acab y su esposa, son muy idólatras y están alejados de Dios. Y no solamente están alejados de Dios, han llevado al pueblo a alejarse de Dios. Nuestro tercer personaje es el siervo de Dios. El tercer personaje de nuestra historia es Elías. Y Elías es un gran profeta. Elías es un hombre extraordinario. Elías es un hombre que ministró a este pueblo pagano en los tiempos más difíciles de la historia. Y Dios levantó a Elías para que Elías ministrara la palabra de Dios y para que confrontara a este rey. Y Dios levantó a Elías con poder. Ahora, ¿ya entendemos nuestros personajes? Ya sabemos quién es Acab, ya sabemos quién es Jezabel y ya sabemos quién es Elías. Ahora, otra pregunta que le tenemos que hacer a este texto es: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y al parecer en el capítulo 18 hay un gran desafío, porque están los sacerdotes de Baal y dice la escritura que eran 450 y solamente está el profeta de Dios, Elías. Y lo que sucede allí es que Dios muestra su poder, se revela con poder, levanta, cae fuego del cielo y Elías va y mata a 450 profetas. O sea, es algo extraordinario lo que está pasando. Y esto sucede y el rey acá llega a la casa. Yo imagino que acá llega un poco triste diciendo: me fue mal hoy. Y su esposa mínimo lo miró y le dijo: mi amor, ¿qué le pasó? Y él le dice: mi amor, Elías mató a 450 de nuestros sacerdotes, descendió fuego del cielo y como si fuera poco, hacía 3 años y medio no llovía. Y Elías oró y llovió. ¿A usted le parece eso extraordinario? Es como si saliéramos de acá y dijéramos: que pare la lluvia y ¡puf! ¿Usted qué hace? Usted dice: qué belleza, ¿no? Qué oración tan poderosa. Este es Elías y Elías está haciendo unos milagros extraordinarios. Pero yo quiero que usted note algo de este texto y que seamos muy buenos estudiantes, porque el versículo 1 nos muestra la dureza del corazón de este rey y su esposa. Porque imagínese esto: 3 años y medio sin llover. ¿Cómo estaban los cultivos? No había. ¿Cómo estaban los animales? Muriendo. Y esta mujer, en vez de agradecer a Dios por el milagro que está ocurriendo, lo que hace es llenarse de rabia, de ira. ¿Y qué dice? Va y amenaza a Elías. Dureza del corazón. ¿Y no le parece que a veces somos así? Que hemos visto el mover de Dios y quizás no hemos visto caer fuego del cielo, pero yo estoy seguro que usted ha visto personas que Dios ha transformado y que uno dice: si Dios cambió a esta persona, me cambia a mí. Y aún así, viendo los milagros de Dios, nosotros seguimos con un corazón duro. Pero no solamente la esposa de este rey, Acab. Y yo quiero que usted note algo en el verso 1, porque cuando este rey da el informe a su esposa, él dice estas palabras: todo lo que Elías había hecho.
Este rey no es capaz de mirar que todos estos milagros provienen de Dios. ¿Y a quién le echa la culpa? A Elías. Mire, un corazón endurecido, un corazón que no ve la gracia de Dios, un corazón que huye de Dios, normalmente puede ver los milagros, pero siempre va a decir, no, yo tengo otras cosas que hacer. Un corazón endurecido, un corazón que no se ha arrepentido, normalmente siempre está diciendo, esos cristianos, esa iglesia, pero no se da cuenta que nosotros caminamos por fe, sostenidos por la gracia de Dios. Este es un corazón duro, pero dejemos a estos dos personajes de su corazón duro y concentrémonos en Elías. Porque familia, los siervos de Dios sufrimos de miedo y depresiones. Y yo quiero que usted vea el contraste de la narrativa, porque nosotros simplemente leímos el capítulo 19, pero si nosotros leemos el capítulo 18, nosotros vamos a encontrar que Elías estaba en un momento espiritual altísimo. Elías estaba arriba, mire esto, al final del capítulo 18, Elías está en el furor de la vida espiritual. Así como cuando uno dice, oro y Dios hace, yo predico y la gente se convierte. No, Dios es muy bueno, le pedí ese trabajo y vino el trabajo. Elías está en un momento así, un momento espiritual muy alto, pero cuando leemos el capítulo 19, el principio del capítulo, encontramos que Elías, después de ver el mover de Dios, está huyendo. En el capítulo 18 vemos lo mejor del profeta, orando, confrontando. Y en el capítulo 19 vemos lo peor de él. Quítame la vida, Señor. ¿Usted qué le diría a una persona así? Ayer no estabas tan feliz con Cristo y hoy ya no quieres ni saber nada de la iglesia. Nosotros somos así. En el capítulo 18, Elías está enfrentando a 450 profetas de Baal. Y en el capítulo 19 está huyendo por las amenazas de una mujer. Y uno dice, Elías, ¿qué te pasó? Pero saben, a veces es muy fácil mirar el jardín de al lado. Pero nosotros somos así. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos escuchado predicaciones y hemos salido de la iglesia y decimos, uy, el Señor me tocó. Voy a servirle al Señor. Las misiones es lo mío. No, voy a estar en el ministerio de facilitadores. Y a los 8 días le pregunta, ¿oíste cómo vas? No, ya no. Se me pasó. Somos así. A veces nosotros vamos a un evento o salimos del culto y decimos, uy, no, yo voy a ir a predicar el mundo para Cristo, Sabaneta para Cristo. Y al día siguiente tú quieres quemar ese mundo y quemar Sabaneta, porque así somos nosotros. Pero no solamente eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido comenzar una carrera universitaria? Y te dice, no, lo mío es esta carrera, no, es que lo mío es el derecho. Y le dices a todo mundo, ay, ore por mí porque voy a comenzar mi carrera. Y a mitad del semestre, con las evaluaciones, los parciales, los trabajos, tú ya te preguntamos, ¿oíste cómo va la carrera? No, el derecho no es lo mío. Y así con la ingeniería, y así con la psicología, y así nos pasamos la vida. Pero a veces también, y eso pasa mucho con nosotros, con los devocionales, que se dice, wow, yo el mes pasado leía la Biblia y yo sentía que Dios me hablaba y yo no veía la hora de levantarme para tener ese encuentro con Dios. Y llega una situación X a tu vida y no vuelves a abrir la Biblia, no vuelves a orar. Mis hermanos, nosotros somos como Elías. En el capítulo 18, este es un gran profeta. En el capítulo 19, este es un hombre temeroso. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos como buenos estudiantes es, ¿por qué somos así? Ya sabemos el problema. Y yo espero que usted se haya identificado, ¿cierto? Que uno dice, uy, sí, a veces somos así.
Queremos todo con Cristo y al día siguiente no queremos nada con Cristo. Pero la pregunta es, ¿por qué somos así? Porque si estudiáramos la vida de Elías, nosotros tendríamos que decir, Elías confrontó al rey y le dijo, vienen 3 años y medio de sequía. No le dio miedo esto. Elías oró para que cayera fuego del cielo y cayó. Elías oró para que lloviera y llovió. Y miren una cosa, en Primera de Reyes capítulo 17 en adelante, Elías oró por un muchacho que estaba muerto y resucitó. Eso es un siervo de Dios, pero encontramos al siervo de Dios deprimido. Y déjeme decirle que Elías no está huyendo por la amenaza de Jezabel. Elías está huyendo porque este problema es más profundo. Este problema está en el corazón de Elías y el problema es la frustración. Y déjeme explicarle esto porque Elías está viviendo una frustración con Israel. Y Elías está mirando esto. La frustración es, Elías estaba esperando que al hacer todos estos milagros, ¿qué hiciera el pueblo? Se arrepintiera. ¿Qué hiciera el rey? Se arrepintiera. ¿Qué hiciera la esposa del rey? Se arrepintiera. Pero Elías está viendo que la realidad es una y él tiene otra expectativa. Y yo quiero que usted vea esta imagen que va a aparecer en pantalla, porque así somos nosotros. Nosotros solemos tener la realidad, pero a veces tenemos una expectativa muy alta de las cosas. Y saben, la diferencia entre esta es mi realidad y esta es mi expectativa, este espacio se llama frustración. Y aquí tenemos a Elías, está esperando. Elías estaba diciendo, con estos milagros se convierte cualquiera. Con estos hechos que Dios ha realizado en medio del pueblo, cualquiera se convierte. Pero Elías, la realidad es otra. Tu expectativa era que el rey se convirtiera, que la esposa del rey se convirtiera. Pero cuando Elías ve que lo están persiguiendo, que están enojados, empezó a vivir un periodo de frustración. Y así somos nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos miedo? ¿Por qué nosotros nos sentimos deprimidos? Porque nosotros tenemos una realidad y a veces tenemos una expectativa tan alta. Déjeme ponerle ejemplos de eso. La chica o el chico que se mete con un no creyente. Y eso le llamamos el noviazgo misionero. O sea, va a ir a rescatarlo. Y la chica dice, ay, no, Él va a cambiar. A lo cual respondemos, aleluya, amén. Esa es la realidad. Él no es creyente. Pero la expectativa de la chica es como que yo me lo imagino en la iglesia levantando las manos, predicándole a todo mundo. Esa es la expectativa. Pero cuando esta chica empieza a ver la realidad, que el chico sigue tomando, que ya el chico no viene a la iglesia muy seguido, ¿qué se genera? Frustración. Porque va a decir, ay, yo no quería eso para mí. O la persona que está enferma, que ha orado, que ha clamado a Dios, y siempre la expectativa es, Dios me va a sanar. Y Dios tiene el poder para hacerlo, pero en su tiempo. Pero como nosotros creemos que Dios va a responder ya, se genera un periodo de frustración. Y la frustración nos va a llevar a tener miedo y nos va a tener depresión. Y mira otro ejemplo. Y este es uno que pasa mucho. A veces llegamos a la iglesia, los primeros meses decimos, esta es mi comunidad. Qué iglesia tan maravillosa. No. Estoy enamorado del redil. Y tú dices, quiero servir. Y empiezas a servir en los ministerios. Ay, usted creía que aquí habían ángeles que flotaban y que aquí nadie peleaba. Pero al primer problemita que tienes en el ministerio, tú dices, yo pensé que aquí eran ángeles. ¿Cómo esta hermana me habla así? Tenías una realidad, generaste una expectativa y eso se llama frustración. Mis hermanos, nosotros somos como Elías. ¿Estamos aquí o no? Y miren algo, a Elías la frustración lo llevó a hacer 2 cosas.
No olvide, hay una realidad, se generan unas expectativas. Eso le llamamos frustración porque sentimos, ¡ay! ¿Por qué no pasa? Y eso genera miedo y depresión. Déjeme explicarle qué es el miedo. Porque como buen paisa, si yo me encontrara a Elías, yo le diría: Elías, usted mató el tigre y se asustó con la piel. ¿Sí o no? Porque él hizo cosas tremendas. Pero mira lo que le pasó a Elías. Elías quitó su mirada de Dios y la puso en la situación. Elías, como profeta, sabía que Dios iba a obrar. Sabía que Dios iba a tener un mover poderoso. Pero lo que hace Elías es quitar su mirada de Dios y la puso en la situación, en la expectativa. Señor, yo quería que esto pasara. Y eso le generó miedo. Elías vio a Jezabel y no miró al Señor. Pero peor todavía, Elías escuchó las amenazas, los rumores, todo lo que decía el pueblo y olvidó lo que olvidamos muchos cristianos: la palabra de Dios. Porque a veces las frustraciones se generan porque nosotros olvidamos lo que Dios ha dicho. Déjeme definirle qué es el miedo, para que tome nota. ¿Qué es el miedo? El miedo lo definimos de la siguiente manera: es un pensamiento habitual en un peligro. Un peligro. Ay, tengo miedo de esto. Ay, tengo que no me pase esto. Y se genera un pensamiento habitual en un peligro o una pérdida. Que yo no pierda mi trabajo, que yo no pierda mi salud, que yo no pierda mi familia. Y se genera un pensamiento. Y mira lo que pasa con este pensamiento. Que nos impide, ese pensamiento nos impide amar a Dios y cumplir su voluntad. En otras palabras, nosotros podemos decir que el miedo me hace ver los peligros y las pérdidas tan grandes y a Dios pequeño. Eso hace el miedo. Y eso es lo que le está pasando a Elías. Y mire, este temor hizo que Elías huyera. Y yo quiero explicarle porque Elías no se fue de Sabaneta a Envigado. No. Elías tenía tanto miedo que él estaba en Israel, que es conocido el reino del norte, y se fue a esconder a lo más remoto del reino del sur. Déjeme explicarle cómo es esto. Elías está en Canadá, está en el extremo de Canadá. Y Elías lo que hace es pasar todo Canadá, todo Estados Unidos, y viene y se esconde aquí en Centroamérica. Eso le pasó a Elías. Mis hermanos, el miedo nos lleva a huir de Dios. Y eso es lo que pasó con Elías. Y yo no sé si a usted esto le hace un eco con lo que pasó en Génesis 3, versículo 10. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que Adán respondió: Señor, tuve miedo. ¿Y qué? Y me escondí. Mis hermanos, desde que nosotros tenemos la naturaleza caída, nosotros solemos tener miedo y escondernos de Dios. Nosotros tenemos miedo a tantas cosas y lo que hacemos es buscar nuestra seguridad, aun si esta implica no agradar a Dios. Y déjeme mencionarle cuáles son los miedos de nosotros. Porque nosotros los seres humanos tenemos muchos miedos. Uno de los miedos es el temor a los hombres. ¿Cómo funciona el temor a los hombres? ¿Qué dirán de mí? Yo hago esto para tener una buena reputación. Y a veces nosotros estamos haciendo las cosas para agradar a los hombres y no a Dios. Eso causa el temor. Pero el temor también nos lleva a tener mucho miedo de perder cosas que son temporales. No sé si usted alguna vez se ha dicho: yo no quiero perder mi casita, yo no quiero perder mi trabajo. Mis hermanos, el miedo nos lleva a tener esos temores de perder cosas materiales. Yo no quiero perder mis hijos. Miedo. El miedo está desde Génesis 3, versículo 10. Por causa del pecado, nosotros los seres humanos tenemos miedo. Y mira lo que nos lleva al miedo. El miedo nos lleva a tener y a fomentar necesidades engañosas. Cuando uno tiene miedo, uno empieza a fomentar unas necesidades engañosas. Porque nosotros solemos decir: si yo estuviera acompañado
con una persona que me amara, yo sería muy feliz. El miedo ahí es a estar solo. Y alguien diría estas palabras que me encantan: cuando un cristiano está atemorizado, es casi seguro, hermanos, es casi seguro que se debe a una percepción equivocada de Dios. La pregunta es: ¿quién es Dios en tu realidad? Porque a veces nosotros estamos tan frustrados, yo no sé si le ha pasado, que le ha predicado a la familia, se le ha dicho: familia, ustedes ven el testimonio que Dios hizo en mí, mire, Dios me cambió, y usted le ha predicado a su familia, y su familia no se convierte. Y eso causa en nosotros una depresión, porque decimos: yo tanto que le he insistido y ellos no son capaces. Hermano, cuando usted tiene esos temores, usted simplemente está olvidando que es Dios el Salvador, no nosotros. Así que el miedo nos lleva a huir. Y nosotros, si habláramos con Elías, nosotros le diríamos: Elías, ¿cuál sería el consejo que le diéramos a Elías? Le hubiéramos dicho: Elías, no tengas temor de los hombres, no tengas temor de las circunstancias, ten temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Yo lo defino de la siguiente manera: el temor a Dios es la sumisión reverente a Dios, la cual se refleja, hermanos, porque a veces tendemos a decir: yo tengo temor de Dios. Ok, muy bonito. ¿Cómo se refleja esto? Esto se refleja en obediencia, adoración, dependencia, confianza y esperanza en nuestro Salvador. El miedo nos lleva a huir y a ver a Dios pequeñito y los problemas grandes. Pero el temor a Dios nos lleva a tener reverencia y decirle: Señor, tú estás conmigo, tú lo has prometido, yo lo creo. Y obedecemos, confiamos y tenemos una esperanza que es en Cristo Jesús. Así que esto es lo primero que le pasa a Elías: tiene miedo. Elías tiene miedo. Pero lo segundo que le ocurre a Elías es que Elías se deprime. Elías dice: tengo ganas de morirme. Quítame la vida, Señor. Así que no olvide, lo primero que le pasa a Elías es: tiene temor. Pero lo segundo que le pasa a Elías es que se deprime. Y al parecer su depresión le está diciendo a Dios: mira, Señor, me siento solo. Mira, Señor, ¿para qué seguir luchando? Y Elías va a hacer una cosa que nosotros normalmente hacemos con gran frecuencia. Elías empieza a compararse. Muy bien lo que él dice: Señor, yo no soy mejor que mis antepasados. Déjeme solo poner en un lenguaje más actual, porque nosotros, cuando tenemos miedo y nos estamos deprimiendo, normalmente empezamos a decir: yo terminé esa carrera universitaria y yo esperaba conseguir trabajo, pero mis compañeros que se graduaron conmigo ya son gerentes y yo no. ¿Ha hecho comparaciones? Yo a mis 32 años apenas estoy comenzando una carrera universitaria y mire, 25, 26 añitos y ya son profesionales. Yo no sirvo para nada. Empiezan las comparaciones. Y empezamos a comparar aún a nuestras familias. Uno dice: mire, ellos llevan el mismo tiempo de casados que nosotros y ya tienen 2 casitas y yo estoy pagando arriendo. Yo no sirvo para nada. El miedo nos lleva a huir de Dios y el miedo nos lleva a compararnos con otros. Y déjeme explicarle cómo es el camino de la depresión. Porque la depresión tiene un camino y yo quiero que usted empiece a mirar si quizás está caminando hacia la depresión. Porque el camino de la depresión empieza con pensamientos tristes. Yo no puedo, qué pesar de mí, los demás son mejores que yo, el Señor me ha abandonado, Dios no me ha bendecido. ¿Y saben qué es lo que causa eso? Que tú no vivas lo que Dios ha escrito para ti por estar pensando en los demás. Así que lo primero es que llegan pensamientos muy tristes y esto produce falta de deseo por cumplir con tus responsabilidades, porque tú tienes un llamado de Dios,
pero estás tan triste comparándote con otros, tienes tantos miedos que dejas de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, lo abandonas y dejas de cumplir con tus responsabilidades. Y luego tienes pensamientos muy tristes, ¿y saben por qué? Porque están agravados por la irresponsabilidad, porque ya dices, ay, yo dejé de hacer esto porque estoy deprimido. Luego eso produce una mayor tristeza y falta de energía. Ya no eres capaz ni de orar ni leer la Biblia. Y ahora la cama y las sábanas son tu mejor compañía. Estás deprimido. Y terminas con un corazón encarcelado por la depresión. ¿Cómo comenzó? Con los malos pensamientos. Es que yo no puedo. Eso nos pasa a nosotros. Déjenme contarles esta historia. Un hombre que madrugaba a la iglesia todos los domingos a las 5 de la mañana, ninguno de nosotros. Y este hombre madrugaba todos los domingos a las 5 de la mañana y estaba ahí orando. Pero un día, llegaron las 5 de la mañana, su esposa lo mira y dice, ve, seguramente está cansadito. Llegaron las 7 de la mañana y su esposa dijo, lo dejaré dormir media hora más, quizás está cansadito. El culto comenzaba a las 9 de la mañana y su esposa lo despierta a las 7 y me dice, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Y él dice, no voy a volver a esa iglesia. La esposa se sorprende y dice, pero ¿por qué, mi vida? ¿Qué te pasó? Y él le dice, en esa iglesia hay hermanos que me critican y hablan mal de mí. En esa iglesia celebran cumpleaños y no me invitan. En esa iglesia a veces llegan tarde, llegan temprano. No quiero volver. Y la esposa lo mira y le dice, ¿cómo así que no va a volver si usted es el pastor? Los siervos de Dios también se deprimen. Hay líderes que están dejando el ministerio porque quizás tenías una expectativa muy alta y estás huyendo. Hay personas que están aquí en este momento que están huyendo de iglesias, porque cuando llegaron a esas comunidades esperaban que allí todo fuera celestial. Mis hermanos, mientras la iglesia esté compuesta por seres humanos, tenemos errores. Pero a veces tenemos una expectativa muy alta y cuando vemos la realidad empezamos a huir de iglesia en iglesia. Y esto pasa mucho entre nosotros. Mi hermano, llevas 14 años en la comunidad, me alegra mucho. Gracias, pastor. Es hora de servir, no es el momento. 14 años, por favor. ¿Y saben por qué? Porque esta persona dice, me hicieron mucho daño en la otra iglesia. No voy a volver a exponerme. Y estamos tristes y deprimidos. ¿Cómo combatimos esto? Otra pregunta. ¿Cómo combatimos esto? Mis hermanos, lo primero es por la fe. Por la fe combatimos esto. Y mire, decidir cumplir con tus responsabilidades sin importar cómo te sientas. Hay que cumplir con las responsabilidades. Porque mis hermanos, en este tiempo se ha levantado una frasecita y la frase es esta: no tengo paz. Oye, ¿por qué no comienzas el ministerio? No tengo paz. Oye, ¿por qué no vamos a las misiones? Todavía no tengo paz. Ay, eso suena muy romántico. Pero déjeme explicarle, porque si Elías hubiera en el capítulo 18 dicho, tengo mucha paz, en el capítulo 19, ¿qué hubiera dicho? Se me fue la paz. Y el problema es que nosotros hemos empezado a reemplazar la palabra de Dios por lo que sentimos. Es como si yo a principios de la quincena llegara a mi casa y mi esposa abriera la nevera y dijera, amor, no hay nada para comer, ¿qué comemos? ¿Usted por qué no va a mercado? Y yo le responda, mi amor, no tengo paz. Ella me va a decir, usted no podrá tener paz, pero yo tengo hambre, merque. Mis hermanos, nosotros desde un tiempo por acá hemos puesto esta palabra, no tengo paz.
Yo me imagino a Jesús en el Getsemaní. Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Uy, qué paz, Jesús. Pero Jesús tenía claro que había dicho Dios y por eso se movió. Lo otro, esto produce una sensación buena de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagas. Cuando tú cumples la voluntad de Dios, aun si no sientes paz, pero tú dices, Dios me dijo que hiciera esto, perdonar, amar, servir, tú vas a empezar a sentir una sensación buena de que estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Esto produce una mayor energía y deseo de trabajar en los problemas y seguir al Señor. Y mire, finalmente trabajaremos por la fe en nuestros problemas y buscaremos ser fieles en las fuerzas de Dios y no en las nuestras. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? Que los cristianos nos deprimimos. Que los cristianos deprimimos porque a veces tenemos una expectativa muy alta. Y esa expectativa muy alta se llama frustración cuando vemos que no se cumple. Y nos da miedo y tenemos depresión. Y mis hermanos, yo quisiera cerrar este sermón con una aplicación. Porque si yo les digo, váyanse y no tengan miedo y no se depriman, eso es legalismo y moralismo. Pero en los versículos del 5 al 9, yo encuentro que Dios no abandona sus hijos. Y quizás tú tienes mucho temor y no sé por qué tengas miedo, pero Dios te está diciendo esta mañana, yo no abandono mis hijos. Y quizás tú estás muy deprimido por X o Y motivo. Dios te está diciendo, yo no abandono mis hijos. Y así como Dios buscó a Elías, porque fue Dios el que buscó a Elías, y Dios le dio a Elías fortaleza, atendió su necesidad física y infundió aliento para seguir adelante, nosotros también necesitamos ser animados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Me encanta lo que dice un autor. Dice, cuando los hijos de Dios estamos listos, preparados para tirar la toalla, debemos recordar que el Señor aún se prepara, se preocupa por nosotros y nos cuidará en los tiempos de desaliento, nos confortará con su palabra. Vuelvo a leer. Cuando los hijos de Dios estamos listos para tirar la toalla, no vuelvo a la iglesia. Debemos recordar que el Señor, que es bueno, misericordioso, que no está limitado por lo que usted y yo digamos. Él se preocupa por nosotros y nos cuidará en los tiempos de desaliento y nos confortará con su hermosa palabra, como lo está haciendo esta mañana. Así que, familia, por mucho que tengas miedo y quieras huir de Dios, Dios te busca y envía mensajeros que te recuerdan quién es Él. Familia, por mucho que estés deprimido y que quieras morirte, Dios envía mensajeros y te recuerda quién es Él y lo mucho que te ama. Y quiero terminar con estas tres cosas. Hay tres elementos que Dios provocó en Elías. Uno de esos elementos es que Elías descansó, tuvo descanso. Otro elemento es que Elías comió. Y otro elemento es que Elías bebió. En familia, nosotros necesitamos descansar en el Señor. Nuestros corazones que están hambrientos de tantas cosas necesitan el pan de Dios. Y nuestros corazones que tienen sed de justicia, de que las cosas se hagan como yo quiera, el Señor dice, yo soy el agua que da vida. Así que nosotros encontramos en Cristo los tres elementos que tuvo Elías: descanso, pan y agua. Porque el Señor nos diría esta mañana en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y yo les daré descanso. Deja de huir y ven a Cristo y descansa en Él.
El Señor nos diría esta mañana en Juan 6:51: yo soy el pan que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Deja de comer de las migajas de este mundo y ven a Cristo y aliméntate de Él. Pero el Señor nos diría en Juan 14:12: todo el que beba de Cristo nunca, jamás tendrá sed. Y yo fui más osado y escribí esto de parte de Dios. Familia del Redil del Sur, creyentes que están temerosos, deprimidos, que se están comparando con otros y les ha causado frustración, y que crees que Dios no está haciendo nada en tu vida. Dios esta mañana nos dice: levántate, descansa, come y bebe de Cristo, porque todavía nos espera un largo viaje. Incline su rostro y responda a estas preguntas. ¿Qué te habló Dios hoy? Porque Dios habla. ¿Qué te habló Dios? ¿Cuáles son tus temores? Pero ¿cómo Cristo va a responder a ellos? ¿Por qué estás deprimido, creyente? Pregúntate: ¿por qué estoy deprimido? ¿Y cómo Cristo responde a esto? Y yo te voy a animar a que memorices un pasaje de la Biblia. El Salmo 56, versículo 3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Señor, estamos huyendo. Señor, tenemos miedo, Señor, mucho miedo de la crisis económica, de la enfermedad, de los hijos, Señor, tantos miedos, que lo que hace es generar unas expectativas engañosas y creemos que trabajando mucho, protegiendo a nuestros hijos y no teniéndote en cuenta en nuestras decisiones, vamos a estar mejor. Pero Señor, esto nos ha causado estar tristes y nos ha llevado a compararnos con otros. Pero Padre, gracias por buscarnos esta mañana.